Ya, entonces nos vamos a meter de lleno con el curso. El curso es el tópico 3 entonces de gestión de la innovación y nosotros vamos a trabajar sobre la base de esta pregunta, ¿ya? ¿Qué es la innovación? Entonces, para ustedes, ¿qué sería la innovación si lo tuviesen que definir? Para mí creo que es como un cambio, algo que genera un cambio. Algo que genera un cambio. ¿Sobre Sí, algo en particular o sobre cualquier cosa? yo creo que sobre cualquier cosa. Ya, muchas gracias. Braulio, ¿para ti qué sería la innovación? Em, yo creo que es la posibilidad de generar un nuevo concepto de algo, Nuevo como, concepto. sí, Ya, muchas gracias. Eh, José Delgado, Para mí sería como mirar un problema o alguna situación desde un punto de vista distinto y solucionarlo desde ahí. ya, muchas gracias. Sofía Vera, Hola, profe. Para mí, innovar es más que nada como generar un nuevo producto, un nuevo servicio, algo como que satisfaga necesidades que no están satisfechas en su totalidad aún para el usuario. ya, muchas gracias. Para mí es algo como que es una novedad, algo que no, como que no existe antes. Ya, muchas gracias. Y si se fijan en las definiciones que fueron dando sus compañeros, aparecen dos palabras que se repiten, que es novedad o cambio, ¿ya? Como modificación a algo existente. El concepto de innovación uno lo puede como atribuir a que es relativamente nuevo, que la innovación en las empresas se empezó a hablar hace poco, pero la verdad es que los primeros estudios de ese concepto, o como palabra que se usaba ya en el mundo empresarial, es de los años 30. Es ahí donde se acuña la primera definición de innovación, y en ese tiempo sí tenía relación solo con las cosas que eran 100% nuevas, ya era con crear algo que no existiera en el mercado. Después, con el pasar de los años y dado la globalización que existe y que podamos crear algo que no esté, es muy complejo. La OCDE, que es una de las organizaciones que trabaja más con el tema de innovación en los países, desarrolló una nueva definición donde mantiene lo de la novedad, pero también agrega que sea significativamente modificado. O sea, algo que ya existe y que yo modifico, también puede ser considerado como innovación. Ahora, la parte importante no es esa, no es que sea nuevo o que sea modificado, sino que agregue valor. Ese es como el secreto del concepto de innovación. Si yo creo algo, pero no le crea valor a nadie, no va a ser una innovación, sino que va a ser una invención. ¿Ya? Yo podría crear, por ejemplo, una máquina que transforme el agua potable en agua salada. Sería algo nuevo, nadie lo ha hecho, pero probablemente a nadie le sirva. ¿Ya? Entonces eso no sería una innovación, sino que sería una invención. Para que sea innovación tiene que estar este concepto de agregar valor. Y para yo saber si estoy agregando valor, tiene que ver con lo que decía Sofía, que tiene que satisfacer necesidades o problemas que tiene la gente que hoy día no están satisfechas o que están satisfechas de mala forma. Ya si yo logro con una modificación de un producto o con un producto nuevo satisfacer una necesidad de mejor forma de lo que se está haciendo hoy día, también puede ser considerada como innovación. Eso de agregar valor nos va a permitir a nosotros poder asegurar de que yo esto lo voy a poder vender, que va a haber un grupo de gente interesado por adquirirlo, ya sea por plata o por otro tipo de transacción, ya sea donaciones o otra modalidad, pero va a haber alguien que va a estar dispuesto a adquirirlo para usar lo que yo estoy proponiendo. ¿Ya? El concepto de innovación es muy amplio, entonces yo no lo puedo asociar solo a productos o servicios, que son los que ve el cliente, yo también los puedo asociar a procesos, a formas de venta, ya yo puedo innovar en términos de organización de la empresa también, siempre y cuando a la empresa le genere algún tipo de valor. Entonces, si yo reorganizo la empresa de forma distinta, ¿ya? O doy roles distintos, genero un puesto distinto y eso hace que la empresa abarate costos, estoy generando valor para la empresa. O si hago que eso haga que el clima laboral mejore, también estoy generando una innovación. ¿Ya? Aquí les voy a nombrar el ejemplo de una empresa chilena que es Starken, que es Turbus Cargo, que cambió de nombre. En la sucursal de Ruiz Tagle, ellos hicieron innovaciones pero orientadas a mejorar el bienestar de los trabajadores. Entonces, el gerente que llegó ahí a la sucursal que está al frente de la universidad, o sea, al frente del terminal por la calle, al frente de la universidad,
cuando llegó lo primero que hizo fue dejar que todos los trabajadores en su oficina pudiesen pintar la pared con el diseño que ellos quisiesen. Entonces yo me acuerdo que uno tenía una guitarra con las notas de una canción, otros tenía como el dibujo que había hecho la hija de la familia, otros tenían un dibujo de auto, habían cosas o familiares o por gustos, hobbies que tenían los trabajadores. También empezó a hacer ciertas reuniones de inauguración cuando había un buen resultado en la empresa. Entonces hacían una fiesta donde podían compartir todos los trabajadores independientes de si por el día a día estaban relacionados o no, o si el rango era muy alto, el rango muy bajo, que generalmente no se veían en la empresa, todos compartían de igual a igual. Abrió sus puertas para que, las puertas de la oficina, el gerente, para que todos los trabajadores sintiesen la confianza de ir a proponerle cosas que podían estar relacionadas con el negocio o no. Entonces, por ejemplo, uno de los, creo que era un chofer el que le propuso esto, dijo que tenían un patio que nadie lo ocupaba, que sí podía hacer una huerta ahí. Y el gerente le dijo que le parecía buena idea que lo hiciera. Entonces, la persona que propuso esto quedó a cargo de la huerta y hoy día la utilizan. Los distintos trabajadores sacan algunas frutas o verduras que pueden cosechar ahí. Entonces, si bien esto, como todas estas medidas que él tomó no tienen una relación directa con lo que hace la empresa, que es trasladar encomiendas de un punto A a un punto B, sí tuvo repercusiones sobre la percepción que tenía del cliente. Él, cuando empezó a hacer estas actividades, se dio cuenta que, por ejemplo, los reclamos de los clientes por encomiendas dañadas empezaron a bajar mucho, porque la gente, al sentirse más cómoda en su lugar de trabajo, empezó a hacer mejor la pega también. Las licencias médicas que daban los empleados también empezaron a disminuir mucho. Entonces, ahí yo veo cómo ciertas acciones que aparentemente no tienen un impacto en la productividad de la empresa, sí me pueden generar valor por otro aspecto. Entonces, yo al mejorar el clima laboral, el sentido de pertenencia que tenían los trabajadores con la empresa, también puedo tener un impacto positivo en el quehacer de mi empresa, en la rentabilidad de la empresa. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar innovación desde lo más amplio posible, no solo en productos o servicios, que son como las innovaciones más tradicionales que se hacen, sino que también las podemos ver como procesos, formas de venta, marketing, ¿ya? La vamos a dejar lo más amplio posible. Después tenemos que esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Esta es una frase que es mitad mito, mitad realidad, ¿ya? Porque sobre todo años anteriores existía el mito de que la innovación nacía espontáneamente, ¿ya? Como que no se podía enseñar, que era algo que a alguien se le iluminaba la ampolleta. De hecho, el icono de la innovación, cuando alguien pide que uno represente gráficamente qué es la innovación, el que más se ocupa es la ampolleta prendida. Entonces eso da como que para alguna gente puede tener como la oportunidad de innovar y otra no, ¿ya? Eso no es así. Si bien la innovación tiene este sentido de emergencia, esta característica de emergencia que puede aparecer de la nada, ya que un día alguien andaba inspirado, se le ocurrió una idea, la transformó en negocio y le fue súper bien, también la innovación yo la puedo trabajar como un proceso. Entonces yo, al trabajarla con un proceso, puedo determinar ciertas etapas, ¿ya? Que independiente yo trabaje dentro de una empresa o en un emprendimiento, si yo sigo esas etapas y las realizo de buena forma, yo voy a ampliar las posibilidades de poder llegar a un producto nuevo o un producto modificado que pueda ser introducido en el mercado, ¿ya? O sea, voy a poder innovar. Y en eso es donde nosotros nos vamos a centrar en el curso, porque si bien hay ciertas metodologías y ciertas herramientas que permiten como mejorar el ambiente para que la innovación emerja, ya, para que la gente ande como más creativa y puedan surgir esas ideas de la nada, nosotros vamos a trabajar más la parte de los procesos, ya nos vamos a trabajar más las metodologías asociadas a las etapas en el proceso de innovación que hacen que, independiente si yo ande inspirado o no ande inspirado, pueda llegar a realizar productos nuevos, servicios nuevos, procesos nuevos, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros nos vamos a centrar en el curso. Esto nace de los modelos de innovación o de evaluación de la innovación que tienen las empresas. Ellos han tenido una evolución, esto partió desde los años 50 más o menos. Entonces en los 50 solo se medía cuáles eran las entradas para el proceso de innovación en las empresas. Entonces medían la inversión en I+D, la cantidad de personal asociado a las actividades de innovación, ¿ya? Entonces medían lo que gastaba la empresa en actividades de innovación. Después, 20 años después, en los 70, dijeron que la entrada no era suficiente, así que agregaron las salidas también. Entonces empezaron a ver el número de patentes, el número de nuevos productos, pero lo trabajaron como caja negra.
No tenían por un lado las entradas, por otro lado las salidas, pero no se preocupaban de ver lo que pasaba entre medio. Entonces eso imposibilitaba la realización de planes de mejora, porque una empresa que aumentaba el 10% su inversión en investigación y desarrollo, y eso tenía como un impacto de aumentar, qué sé yo, 5 nuevas patentes al año, otra empresa de las mismas características yo no le podía decir o dar la recomendación de aumente 10% su I+D, porque con eso va a mejorar 5 patentes al año, porque lo importante es cómo usaban ese 10% de aumento en la inversión. Entonces nuevamente aparece el manual de Oslo que empieza a dar recomendaciones y genera, el manual de Oslo es de la OCDE, ¿ya? Por eso digo nuevamente, aparece la OCDE con este manual, que lo que buscaba es definir buenas prácticas para que las empresas innovaran, ¿ya? Entonces era una especie de manual con consejos, pero con consejos genéricos. Entonces esos consejos, al ser buenas prácticas, generalmente estaban orientados, o a las empresas les costaba mucho hacer la bajada para poder aplicar esas recomendaciones, porque estaban basadas en empresas que ya innovaban ya. Entonces, no contemplaban como el periodo de aprendizaje que tiene que tener una empresa para pasar desde no innovar nada a innovar poquito, innovar medianamente, innovar mucho. Entonces, eran poco practicables sobre todo para las empresas chicas. Entonces, los últimos modelos, desde el año 2000 en adelante, se centraron en lo que pasaba dentro de la caja negra, ¿ya? Entonces, se basaron en las buenas prácticas que había definido la OCDE, pero no se quedaron con el consejo genérico nomás, sino que empezaron a ver como distintos niveles en los que yo podría desarrollar esas buenas prácticas. Entonces, esa buena práctica yo la puedo desarrollar mal, más o menos, bien, muy bien, excelente. Entonces empezaron a trabajar como con grillas de niveles para, dependiendo de la realidad de cada empresa, ellos pudiesen ver en qué nivel estaban y ir pasando de nivel en nivel, ¿ya? Porque el manual de Oslo apunta como al nivel máximo inmediatamente. Entonces pasar desde el peor nivel a la excelencia, las empresas no encontraban el lazo entre esos dos niveles que estaban muy lejanos el uno del otro. En cambio, si yo le construyo una escalera con los distintos niveles para llegar desde el más bajo al más alto, les facilito la tarea. Eso es lo que se está haciendo hoy día con los modelos que miden la innovación en las empresas. Esto se está trabajando desde los años 2000 más o menos, y el año pasado tuvieron un resultado que va a cambiar un poquito la forma en que las empresas innovan, porque se creó una norma ISO de innovación. Entonces hoy día las empresas se van a poder certificar en términos de innovación. Hasta el año pasado, esto tiene que haber sido por septiembre, octubre del año pasado que se dio a conocer la norma, quizás un poquito antes, no antes de mitad de año. Entonces, antes de eso las empresas todas decían que eran innovadoras y no había cómo refutárselo, porque no existía un consenso de qué significaba ser innovador para la empresa. Hoy día con esta norma se puede evaluar a la empresa y decir, ya, si la empresa hace esto y esto, efectivamente cumple con la norma, entonces está certificada en innovación. Es como lo que pasa con la calidad hoy día, que existen normas de calidad y las empresas se pueden certificar en calidad, ahora se van a poder certificar en innovación. Entonces por ahí se abre una beta importante para todas las consultoras, que son las que certifican. Entonces las consultoras de calidad, por ejemplo, que certifican en calidad, hoy día podrían existir consultoras de innovación que certifiquen a las empresas de innovación. Ya va a ser un certificado que les va a valer a las empresas. Ya, entonces lo que nosotros vamos a hacer en el curso, el objetivo es poder determinar en qué nivel una empresa debiese desarrollar cada una de estas prácticas para obtener un rendimiento óptimo en innovación. Porque dependiendo, por ejemplo, del sector industrial donde trabaja la empresa, va a necesitar trabajar más la creatividad o trabajar más el diseño, o trabajar más la gestión de proyectos, o qué sé yo, la estrategia. Entonces, dependiendo de las características de la empresa, su tamaño, los años de experiencia y el sector de actividad donde trabaja, nosotros vamos a poder determinar en qué nivel ellos debiesen desarrollar cada práctica para mejorar su potencial global de innovación. Cuando hablemos de potencial global de innovación en una empresa, vamos a hablar de la cantidad de nuevos productos, proyectos, servicios, procesos, ya la cantidad de innovaciones que ellos pueden sacar. Lamentablemente, todavía no se puede como asegurar la calidad de las innovaciones. Yo no puedo asegurarle a una empresa que la innovación que está haciendo va a tener éxito en el mercado. ¿Ya? Eso todavía, porque depende de muchos factores. ¿Ya? Entonces eso todavía yo no lo puedo ver. En un minutito te doy la palabra, ya para terminar la idea. Entonces lo que nosotros sí podemos asegurar es que la empresa pueda
constantemente innovar, o sea, constantemente pueda identificar problemáticas, identificar necesidades no satisfechas en sus clientes y a partir de eso generar nuevos proyectos. ¿Ya? Pero la calidad de esos proyectos, si bien se va a ver impactada con lo que nosotros vamos a trabajar, nosotros no la podemos asegurar todavía. ¿Ya? Sí, Slatka, dime. Profe, ¿a qué se refiere el potencial global de la innovación? Entonces, el potencial global lo vamos a trabajar como la cantidad de innovaciones o la constancia en sacar innovaciones de las empresas y no en como la calidad de esas innovaciones. ¿Ya? Entonces pueden ser innovaciones que sean incrementales, que tengan un grado de novedad chiquito, pero que se logren meter en el mercado, o innovaciones que sean más radicales y que tengan un grado de novedad mayor. Lo que nosotros sí le vamos a asegurar es que ellos constantemente van a poder innovar, ¿ya? Constantemente van a poder sacar nuevos productos, nuevos servicios y trabajar nuevos proyectos. ¿Respondo a tu pregunta con eso? Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, seguimos. Esta es la dinámica del curso. Creo que esta diapositiva se la alcancé a mostrar en la semana pasada. Entonces, nosotros para aprender estas prácticas que tienen las empresas, vamos a trabajar en un proyecto que ustedes van a originar, ya que es la parte de realidad virtual que les mostré los videitos la semana pasada. Entonces, en esa construcción del proyecto nosotros vamos a pasar por distintas como etapas, y cada etapa tiene asociadas ciertas actividades que aportan al potencial global de las empresas para innovar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a trabajar en el curso va a ser la parte de creatividad, que si bien la vamos a trabajar al inicio, también la vamos a trabajar en una etapa posterior. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con la creatividad de forma más individual, que es como resultado ustedes van a tener la creación de su proyecto que van a postular, ya del proyecto propio de cada uno de ustedes. Entonces vamos a hacer ciertas metodologías que van a ayudar a cómo fortalecer la idea original que ustedes tengan de proyecto. Y vamos a ver algunas otras actividades que también tienen que ver con la creatividad, que si bien algunas no las vamos a poder aplicar en el proyecto porque necesitan como de la estructura detrás de la empresa, sí las vamos a nombrar para que ustedes tengan conocimiento de ellas. Después vamos a pasar a la etapa de recursos humanos. En esa etapa vamos a hacer la votación de los proyectos que se presenten. A todo esto los proyectos se van a presentar en modo pitch, ¿ya? Así que cada uno de ustedes va a hacer un pitch de 2 minutos donde van a presentar el proyecto que quieren compartir en el curso, ¿ya? Yo les voy a hacer una clase de pitch igual para que puedan saber más o menos cómo se estructura y puedan ahí, en base a eso, armar su presentación. Entonces, después de hacer las presentaciones, vamos a hacer una votación y vamos a pasar a la etapa de recursos humanos, donde vamos a construir los equipos de trabajo. En esta parte de recursos humanos vamos a trabajar con entrevistas laborales, pero entrevistas laborales que busquen potenciar la innovación. Entonces vamos a salirnos de las entrevistas convencionales que hacen las empresas, basadas en el currículum, basadas en preguntas bien como cuadradas ya establecidas, a tratar de medir comportamientos, ¿ya? Entonces, ustedes van a participar de una entrevista, pero las actividades que se hagan en esa entrevista van a orientar a ver reacciones de ustedes o comportamientos para la resolución de problemas, más que preguntarles si saben, qué sé yo, de algún concepto técnico en particular o de alguna materia en particular, ¿ya? Una vez construidos los equipos, vamos a trabajar en la estrategia. Entonces ahí ustedes van a definir qué es lo que quieren lograr con el proyecto. Van a tratar como de definir los alcances del proyecto que van a trabajar ya como grupo. Vamos a retomar la parte de creatividad para que ahora en grupo fortalezcamos la idea que propuso la persona que salió con más votación. Entonces también vamos a retomar la creatividad un poquito, pero ya en metodologías más grupales. Después vamos a pasar a la parte de concepción o diseño, que vamos a trabajar una metodología que se llama análisis funcional para definir cómo debiese ser el producto o servicio que ustedes van a trabajar. Después en la parte de gestión de proyectos vamos a ver principalmente herramientas de prototipado y testeo para ir validando que lo que yo creé, lo que yo diseñé realmente le hace sentido a los potenciales clientes. Y después la gestión de conocimiento, que es la última etapa, que es como la capacidad de memoria que yo tengo al momento de realizar un proyecto. Entonces, para que ustedes sean capaces como de identificar qué procesos o qué actividades, qué acciones en el desarrollo del proyecto que ustedes hicieron podrían ser valiosas de anotar como una especie de bitácora para después que alguien sí quisiese desarrollar proyectos futuros similares, ¿ya? Entonces, la gestión de conocimiento es como si las empresas tuviesen
una capacidad de memoria. Entonces, ¿cómo entrenan esa capacidad de memoria? ¿Ya? Y después, al final de eso, ya cuando se presente el proyecto, vamos a hacer una última clase, que es transformar estas prácticas en una encuesta de evaluación, ya que es definir estas prácticas como preguntas que se le puede hacer a la empresa y definir niveles para dar un diagnóstico y a partir de eso generar un plan de mejora. Y entonces ustedes, si bien no vamos a poder aplicar este plan de mejora a una empresa, sí ustedes van a conocer cómo hacerlo. Entonces, en el día de mañana, si ustedes trabajan en una empresa, forman una empresa o crean una consultora que va a ayudar a una empresa, ustedes van a saber cuáles serían las etapas para construir un cuestionario de evaluación personalizado para la empresa en cuestión y a partir de eso generar un plan de mejora, ¿ya? En términos de notas, el curso se evalúa con 3 grandes notas, ¿ya? La primera nota es un trabajo personal que está asociado al pitch que ustedes van a hacer, ya, de la presentación del proyecto personal y la actividad de las entrevistas laborales. Esa sería nuestra nota 1. El promedio de esas 2 notas sería la nota 1. Después tenemos una segunda nota que es el trabajo asociado al desarrollo del proyecto en grupo. Entonces se evalúa la etapa de creatividad, la de diseño y la de gestión de proyectos, que es la de prototipos. Entonces, en creatividad vamos a evaluar cómo ustedes participan en las sesiones de creatividad. En el diseño vamos a evaluar cómo aplican la metodología de análisis funcional. Y en la de gestión y prototipo, cómo aplican la metodología de Lean Startup, ¿ya? Si bien esta nota es grupal, o sea, está asociada al trabajo que ustedes hacen en grupo, puede ser que ciertos integrantes de un mismo grupo puedan tener notas distintas, ¿ya? Porque yo voy igual evaluando el aporte de cada integrante al grupo. Ya no quiere decir que al ser un trabajo grupal inmediatamente todos los integrantes tengan la misma nota. Es lo más normal que pase cuando el grupo logra trabajar bien, pero cuando hay ciertos conflictos en el grupo, generalmente se empiezan a diferenciar las notas y yo la veo según el aporte también que realicen en cada una de estas 3 actividades. Y al final tenemos la última nota, que es la presentación del proyecto, que es una presentación, digamos, con PPT, donde ustedes salen a presentarla a todo el curso, y un informe que cuenta más o menos cómo se construyó el proyecto. ¿Ya? La presentación, de hecho, está definida en 2 etapas. Una primera etapa de 3 minutos, donde ustedes venden el producto o servicio que generaron, y otros 7-10 minutos, donde explican cuál fue el trayecto que ustedes siguieron para desarrollar el proyecto. Entonces nos explican un poquito cómo hicieron la etapa de creatividad y los por qué fueron tomando las decisiones para llegar al resultado final del proyecto, ¿ya? Con respecto al primer pitch, a la primera nota, Sí. ¿con qué modalidad lo vamos a hacer? ¿Nosotros cada uno va a tener que compartir su pantalla y empezar a hablar o sin compartir pantalla? Tengo una duda así como si tengo que formar un PPT sobre mi Sí, mi mira, yo proyecto de innovación. en la clase que le haga de pitch les voy a dar recomendaciones. Entonces, dentro de esas recomendaciones, una es trabajar con un PPT o con un apoyo visual de complemento. Esa recomendación ustedes la pueden tomar o no, ¿ya? Ahora, el pitch, nosotros necesitamos que todos lo vean. Ahí tenemos 2 opciones, o lo hacemos en una sesión así como esta, y cada uno va presentando su pitch, ya sea si tiene apoyo visual de complementario, entonces comparte la pantalla, muestra su videito porque es necesario ir viendo las expresiones de cada uno al momento de ir presentando, o si no hace material de apoyo, solo compartiría su cámara y presentaría en los 2 minutos, ¿ya? La otra opción es que ustedes graben un video, también en la misma modalidad, si es con PPT de apoyo, donde salga la PPT y ustedes chiquititos a un lado, o si es sin PPT, que salgan ustedes hablando, y ahí ver si virtual nos aguanta como para poder compartirlo y todos lo veamos, porque es súper necesario que todos vean el pitch de todos para después hacer la votación, ¿ya? Entonces, lo más probable es que la hagamos en una sesión en vivo, y ahí ustedes eligen si trabajan con PPT o no trabajan con PPT. Pero en ambos casos ustedes tienen que aparecer al momento de hacer la presentación porque es una de las herramientas para comunicar igual, ya no solo la voz. Ya, profe, gracias. ¿Ya?